Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer la instancia que se ha ido generando desde el Centro UAP. Primero, a mí me tocará exponer en la presentación de nuestro centro de estudio y básicamente daré a conocer el cúmulo de reflexiones y el trabajo que hemos ido desarrollando en conjunto con el Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y la Mesa de Carrera Docente de la Universidad Católica. En términos de la estructura de la presentación, primero estará orientada a entregar una serie de datos e información que hemos ido recopilando desde este trabajo colaborativo y que apunta a generar un cierto diagnóstico de las condiciones actuales en las cuales se encuentran las carreras de pedagogía hoy. Un segundo aspecto, una segunda parte de la presentación, estará orientado a cuáles son, desde nuestra visión, algunos de los nudos críticos que se presentan dentro de la carrera docente en su conjunto, bajo el entendido de que es indisociable cuando se habla de una de las partes de la carrera docente, como es la formación inicial, también abordar ciertas problemáticas que se dan en la carrera docente como un todo. Y por último, algunas percepciones o lineamientos que estamos vislumbrando desde este trabajo colaborativo y creemos que es importante que sean parte de una futura política pública del sector. Bueno, la primera parte comienza con una pregunta sobre, como muy bien decía el decano, ¿quién estudia pedagogía y cuáles hoy en día son los criterios a través de los cuales se forman los profesores? Y en esa línea es importante, como un primer aspecto, destacar cuál es la tasa de la matrícula de los estudiantes de pedagogía. Si uno analiza cuál era la matrícula que existía desde el 70 hasta el 99, uno ve que la matrícula oscila entre parámetros de 20.000 hasta máximo 40.000 estudiantes de pedagogía. Y que desde el inicio del 2000 en adelante hubo un crecimiento cuantitativo y paulatino en términos de la matrícula. Para poder explicar ese fenómeno hay que conocer algunos antecedentes. En primera parte, a partir de la proliferación de instituciones de educación privada y la introducción de los CFT y los IP como oferentes de las carreras de pedagogía, hubo un aumento considerable en términos de la oferta. Y a mediados de los 2000, a inicios del 2000, muchas de esas instituciones reciben lo que fue la autonomía de sus instituciones, lo que les permitía otorgar grados y también títulos. En consecuencia, hubo una proliferación masiva de sedes de estas instituciones que tuvo una consecuencia directa en la cantidad de matrículas que se abrieron. En esa misma línea es también importante considerar que a mediados de los 90 se crea la jornada escolar completa, lo cual también aumenta considerablemente la demanda de los profesores que se tienen dentro del sistema escolar. Como dato relevante, a mediados de los 90 la cantidad de profesores o de profesionales de la educación que se desempeñaban dentro del sector del sistema escolar era cerca de 95.000, 100.000 profesores. Una década posterior a la aprobación de la jornada escolar completa, esa cifra ascendía a cerca de 150.000, como para dimensionar que a partir también de una mayor demanda del mercado, así que empieza también a generar la necesidad de mayor cantidad de profesores. Y segundo, eso le agrega un tercer factor, que es la creación del crédito naval del Estado. Uno ve que esa cifra sigue aumentando después progresivamente en los años venideros del 2005 en adelante. Aquí hay un gráfico que sacamos del Consejo Nacional de Educación, en donde se ve a grandes rasgos cómo hoy en día está distribuida la matrícula de los estudiantes de pedagogía según la dependencia de la institución. Vale decir, si estudian en universidades, sean estatales o privadas, o si lo hacen en centros de formación técnica e institutos profesionales. Resulta bastante interesante ver cómo post-2011 empieza a haber una cierta baja en términos de la matrícula de la universidad, pero no así en los institutos profesionales y centros de formación técnica. No deja de ser en cierta medida preocupante que casi el 40% de la matrícula de los estudiantes de pedagogía hoy estén concentrados principalmente en IP y CFT, que por una parte no tienen la prohibición de lucro y por otra no tienen necesariamente la exigencia de llevar adelante procesos de acreditación, lo cual cuando menos es un elemento preocupante. Con respecto a esta alza, es importante también cuestionarse a dónde van a parar todos estos estudiantes. Si uno ve que aumenta tan considerablemente el ingreso de estudiantes de pedagogía, es también importante cuestionarse en dónde se están formando y cuál es la calidad de esas instituciones. Un estudio en el 2010 de Cox, Meikis y Bascope del CEP de la Universidad Católica demuestra que aquellas instituciones que tienen ciertos criterios de selección, básicamente PSU,
tuvieron un incremento en sus matrículas desde 2000 a 2008 que no representa un aumento tan significativo, aumentando desde cerca de 1.800 estudiantes a casi 3.500. No así instituciones que no tienen criterios de ingreso aumentaron cerca de 5.000 hasta casi 20.000 estudiantes, lo cual evidentemente demuestra un cambio sustantivo a partir de la introducción de criterios de selección. Asimismo, además del nivel de la matrícula, es importante considerar los criterios de selección, como bien comentaba. Y en esta parte en particular es bastante revelador un dato que da la ministra Carolina Schmidt el año pasado, que decía que de la generación 2013 que egresó de las carreras de pedagogía, casi un 75% de ellas o no rindió la PSU, o en caso de que la rindieron, tuvieron menos de 500 puntos. 500 puntos que equivale a un 30% de preguntas correctamente respondidas, lo cual evidentemente es un número muy bajo. Ahora bien, también desde el centro de estudios, creo que es importante comentarlo, no queremos en ningún caso hacer una apología de la prueba de selección universitaria. Como bien decía el decano de nuestra facultad, la PSU tiene un sesgo socioeconómico importante y en gran medida también refleja el capital socioeconómico o cultural de los estudiantes, por ende tampoco creemos que el problema se soluciona netamente aumentando la barrera de la PSU, como quizás puede incentivar un poco la beca de vocación del profesor. Hacer este símil o esta asociación de estudiantes talentosos igual buena PSU creemos que es un concepto errado que hoy en día necesariamente demanda ampliar la visión sobre qué es un buen estudiante. Bueno, y el gráfico expresa básicamente que es desde el 2007 y 2010, de que el promedio de los estudiantes que entraban a las carreras de pedagogía, de aquellos que se les pedía PSU, era dentro de las áreas de conocimiento los más bajos en comparación al resto del área profesional. Un tercer aspecto a considerar que también creemos que es muy relevante es la acreditación. Más allá de hoy en día el desprestigio que ha caído en nuestra Comisión Nacional de Acreditación, dice bastante cuáles son los criterios que hoy en día se usan para acreditar carreras de pedagogía. Según información del MINEDUC del 2013, cerca de un 20% de los programas de educación de las universidades no están acreditados actualmente. Y en la realidad de los institutos técnicos, en institutos profesionales, esta realidad es aún más abrumadora, llegando a casi un 60% de programas no acreditados. Y lo más complejo es que la acreditación hoy en día no tiene ningún efecto punitivo, si se quiere, y tampoco tiene mayores repercusiones, más allá de no poder recibir fondos o financiamiento directo del Estado, por ejemplo, a través del crédito naval del Estado. Pero no hay ningún impedimento de titulación o de ingreso de nuevos estudiantes a estos centros de formación técnica y universidades que no lleven adelante procesos de acreditación, lo cual es cuando menos preocupante y que también, más allá de los años de acreditación, es importante también cuestionar qué es para nosotros una buena casa formadora de profesores y qué se le va a pedir a futuro. Y un cuarto aspecto que encontramos importante destacar es la calidad de la formación. Aquí también tenemos unos cuantos reparos y comentarlos, más allá de que este gráfico sea de la prueba inicia. Nosotros creemos que también la prueba inicia no responde al mecanismo que se debería incentivar para poder fiscalizar o al menos supervisar la calidad de la formación que reciben los profesores. Precisamente, como decía Jorge, no se trata un buen profesor de saber una lista de autores, sino precisamente cómo en las distintas instancias o distintos contextos en los cuales se desenvuelve son capaces de crear oportunidades de aprendizaje. Y algo que es imposible medir a través de una prueba estandarizada. Ahora bien, quisimos igual integrar este gráfico, principalmente por lo que entrega en términos de conocimiento disciplinar, que ese quizás sea un elemento más medible o objetivable si se quiere. Y no deja de ser menor que, pese a que un porcentaje muy pequeño de la matrícula total rindió la prueba, que ese pequeño margen haya tenido al menos una gran cantidad de resultados insuficientes en términos de manejo disciplinar, que no deja de ser preocupante. Ahora, con respecto a los nudos críticos que nosotros identificamos que son parte de la carrera docente y que creemos que es importante abordar dentro de una discusión enmarcada en la formación inicial, es primero ver cuánto ganan los profesores, que no deja de ser un aspecto menor en cuanto al interés muchas veces de los postulantes a distintas profesiones. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Social del 2013, ellos muestran que las carreras de educación en promedio en relación a las otras áreas de conocimiento son comparativamente las más bajas. Y evidentemente uno ve ahí diferencias sustantivas con cualquier otra área de desempeño. Nosotros al menos desde el Centro de Estudios creemos que si realmente creemos que la profesión
si creemos realmente que si creemos que la pedagogía es efectivamente una de las profesiones más importantes para el desarrollo de un país, debe ser remunerado acorde a la alta importancia que tiene. Y no ir tan lejos, si uno piensa en el promedio, estaría cerca de 600.000 pesos. Otro aspecto relevante, y esto es una información que sacamos de uno de los últimos informes de la OCDE, es la distribución entre horas lectivas y no lectivas para los profesores de pedagogía. Como ustedes verán, al fondo, hacia su derecha, se encuentra Chile, de manera aislada, que es el único país dentro de los países de la OCDE que sus profesores pasan cerca del 90% de las horas dentro del colegio frente al aula, dejando apenas un 10%, que es bastante marginal, para preparación de clase y todas las tareas propias de un profesor dentro de una comunidad educativa. Si uno ve el promedio de los países OCDE, hace una distribución equitativa, mitad tiempo trabajo en aula y la otra mitad para las diversas funciones que desempeñan, desde el trabajo con los profesores, dentro de su departamento, atención a apoderados, planificación de proyectos, entre muchos otros. Asimismo, quisimos integrar en esta presentación un estudio que hizo EduGlobal junto a Educación 2020 del año 2012, que hizo una encuesta bastante masiva a varios profesores hoy en ejercicio. Y quisimos traer este dato en particular que tiene que ver con la cantidad de horas que semanalmente los profesores se dedican a su trabajo en las jornadas normales. Nosotros vimos que casi la mitad de ellos dedican entre 41 y 44 horas, lo cual es una carga bastante intensa, y eso se complementa con este dato que yo creo que es bastante potente en términos de que casi el 60% de los profesores encuestados reconoce que dedican entre 10 o más horas fuera de su contrato a labores propias de su jornada laboral. Evidentemente todas estas horas están fuera de su remuneración. La situación se vuelve aún más grave cuando uno revisa que gran parte de los profesores hoy en día no tienen contratos de 44 horas. Por ende, no hay un correlato entre la cantidad de horas que los profesores dedican a su labor y en contraparte con cuál es el régimen laboral o los contratos que hoy en día ellos poseen. Un dato no menor es que apenas un tercio de ellos tenga jornada completa de 44 horas. Bueno, con estos datos, o con esta compilación entre carga laboral, pocas remuneraciones, han generado un escenario tal de complejidad que no extraña en un estudio que ahora publicó hace poco Valenzuela y Sevilla, que casi el 30% o 40% de los egresados de pedagogía tras 5 años de ejercicio deserten de la carrera. Y por lo mismo es tan importante que hoy en día discutamos y pensemos cómo se puede cambiar y mejorar esta situación. Y por último, para cerrar la presentación, hemos querido exponer al menos 6 ejes que consideramos desde el centro de estudio que son importantes considerar para una eventual nueva carrera docente. Una primera tiene que ver con la necesidad urgente de desmercantilizar el cómo hoy en día se imparten las carreras de pedagogía. Creemos que sobre todo en una discusión en que el Estado se ve como un garante del derecho a la educación, no puede ser que la calidad de la formación de los profesores esté entregada al mercado, y que por lo mismo el Estado no solo debe asumir un rol de supervisor, sino también de garante de la calidad de la educación desde ofrecer programas que vayan acorde al Proyecto Nacional de Desarrollo Educativo. Un segundo aspecto es la definición y la creación de criterios claros de ingreso. Como bien decíamos antes, son muy pocas las que piden exclusivamente la prueba de selección universitaria y la gran mayoría ni siquiera pide ningún criterio. Nosotros creemos que hoy en día es necesario avanzar en la creación de diversos criterios que respondan precisamente a la captación de estos estudiantes que no necesariamente vengan de la mejor familia o de la mejor situación socioeconómica, sino que capte a aquel estudiante que realmente tiene el hambre y las ganas de aprender y también la vocación de enseñar. Un tercer aspecto, y quizás no corresponde ahondar tanto, que es la mejora salarial sustantiva, y que eso es evidente, simplemente si uno lo equiparara al promedio de las profesiones profesionales o los otros campos de conocimiento, debería bordear los 700.000, 800.000 pesos más o menos, y creemos también importante destacar que esto no esté supeditado o vinculado a pruebas como CIMSE, que en gran medida sus resultados responden a variables exógenas y no necesariamente de la calidad del docente. Un quinto punto tiene que ver con también tener los profesores mayores oportunidades de perfeccionamiento. Esto quizás el CPIP tiene un rol bastante importante de cumplir, el Estado de empoderar al CPIP y ser capaz de proveer programas de formación y de capacitación que respondan también a las necesidades propias del profesor en los distintos contextos en los cuales se desenvuelve, de tener
también la capacidad de crear mejores capacidades y oportunidades de aprendizaje entre su comunidad educativa. Y en última instancia, creemos también que es relevante que los profesores tengan mayor autonomía dentro de su trabajo y mayor injerencia en la confección de los proyectos curriculares que ahí se desenvuelven. Y en esto creemos importante poner en disputa el concepto de el profesor como aquel que reproduce o transmite un cierto conocimiento. Nosotros creemos que los profesores deben asumir un rol político dentro de su escuela, pero en el sentido de reflexionar y generar ciertos mecanismos dialógicos, colaborativos dentro de su propio trabajo que favorezcan eventualmente a mejores posibilidades de aprendizaje.